Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor, un momentito. Los eventos de la historia de la salvación, sobre todo los que la llevan a su culmen, es decir, aquellos que cumple Jesús, aquellos que cumple el Mesías, tienen una relación y una armonía que en realidad unos explican a otros y también al mismo tiempo unos dan razón al cumplimiento de otros. En la resurrección, por eso lo digo, ¿no? Hablamos de la Pascua ahorita, el primer don que da Jesús es el don de la paz. Acordémonos, ¿no? Juan nos narra el escenario. Los discípulos, encerrados por miedo a los judíos, todavía lloran la muerte de Jesús, no saben que ha resucitado, y la fe sobre la resurrección en ese momento no está. Escucharon que había dicho que iba a resucitar, ellos no le pusieron atención más que a sus propios intereses, a sus propias aspiraciones, a sus propios deseos, y por eso están en esta situación. Y Jesús se presenta en medio de ellos, ¿no? El contraste entonces entre el llanto y la pérdida se vuelve entonces alegría de un reencuentro, y es desde ahí donde tiene sentido el don que deja Jesús. La paz esté con ustedes, la paz. Es el don final que escuchamos en la bendición que Dios ordena a Aarón que haga de ahora en adelante delante del pueblo de Israel, ¿no? Así vas a bendecir de ahora en adelante a todo el pueblo. Que el Señor, termina la fórmula de la bendición, que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Volvemos a la paz. La paz donada por Jesús, dice él mismo, no es como la que ustedes se donan entre ustedes. Aquella, llamémosle así, la paz de la fragilidad de las pasiones humanas. El mismo hecho de no agredirnos tal vez, y por eso dejémonos en paz. Pero que al final de cuentas siempre está ligado a sentimientos, está ligado a emociones, está ligado a temperamentos, a actitudes, llamémoslo así también, a aspiraciones de abuso, de autoritarismo, de imposición. Y por eso no es la paz que ustedes donan la que yo doy. La perfección de la paz de Jesús empieza a vislumbrarse desde las intenciones de Dios sobre el pueblo de Israel. Él te conceda la paz, porque es un anhelo, es un deseo, ¿no? La experiencia de un pueblo que constantemente estaba subyugado por otros pueblos, invadido, que era también un pueblo dominado, humillado, esclavizado, los hace aspirar a la paz. La vida del hombre también descubre la exigencia de la paz delante también de todo aquello que la altera, de todo aquello que hace que suframos, que nos angustiemos, que vivamos las experiencias de las frustraciones, de los dolores, ¿no? Buscamos paz, y la paz se vuelve un anhelo, y Dios no deja de escuchar y de entender el anhelo humano por la paz. Y por eso Jesús, concluida toda la misión, incluso confirmada en la resurrección, confirma el camino de la paz
desde lo que Él ha enseñado y ha vivido con sus discípulos. Y por eso el portador de la paz, porque ha llevado a su término el proyecto del Padre, dona la paz al hombre. La paz esté con ustedes, la paz que solo Dios puede dar, la paz que supera todo entendimiento humano, pero que también responde a todo anhelo humano. Y esa paz se construye, y esa paz se construye. ¿Por qué Jesús dona la paz en ese momento? La dona porque Él ha caminado el camino que construye la paz, ha hecho aquello que hace posible la paz en el hombre, ha reconciliado a Dios con el hombre y el hombre con Dios, ha vencido el poder del mal para inaugurar un tiempo nuevo donde esa paz tiene que ser precisamente reconocida como fruto de un esfuerzo constante de vivir la experiencia de lo que Jesús nos ha donado. ¿Y cómo la vivimos? Veamos hoy el trozo del Evangelio, la figura de María. Dice el evangelista San Lucas que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. He ahí la maestra de la contemplación de la palabra, la maestra de la reflexión de la palabra, de la asimilación de la palabra, pero que precisamente la ha aceptado antes, no después. No se puso a reflexionar, no se puso a pedir tiempo extra, no se puso a pedir la posibilidad de consultar o de asesorarse delante del anuncio del ángel. Tú lo dices, yo lo hago, me fío de tu palabra, pero me fío de tu palabra, pero quiero entender la palabra, me fío de tu palabra y lo voy a hacer, porque viene de ti. Pero, obviamente, María también empieza a recorrer el camino del conocimiento y de la comprensión de la palabra, porque es aquella que la medita en su corazón. La experiencia de María es la experiencia de todo aquel que entonces, ante el anuncio de la paz donada por Jesús en la Pascua, que es la confirmación del camino hecho con Él y sus discípulos en medio de nosotros, lleva a que redescubramos la riqueza y el don de la palabra y la meditemos también nosotros en nuestro corazón para comprenderla y ponerla en vida, ponerla en práctica. Y desde ahí está la garantía de la construcción de la paz. Es el camino de la verdad que lleva a la verdadera paz. Por eso, a partir de la primera lectura, el Papa Pablo VI, hoy beato, fue quien instauró que el día 1 de enero también fuera la Jornada Mundial de la Paz. Señor, tú nos donas la paz, quieres donarnos la paz, nos deseas la paz, te daré la paz, pero nos invitas a que seamos nosotros constructores de paz desde el conocimiento tuyo, desde saber quién eres tú, desde saber cómo te has querido comunicar con nosotros, cuál es el significado de lo que nos hablas, de lo que nos dices, de lo que nos anuncias. Y nos has puesto a María como referencia de esa actitud en la asimilación, la contemplación y la reflexión de la palabra para vivirla. Por eso es que es interesante. En la escenografía de las bodas de Caná, cuando María y Jesús y sus discípulos están en la celebración de la boda de estos recién casados y se les acaba el vino, un momento muy difícil para una familia judía que está empezando, porque su prestigio social está en juego delante del fracaso o del éxito de su fiesta de bodas, ¿no? Y el vino era el punto de referencia, ¿no? María se acerca a Jesús con la sencillez de una mamá que quiere ver si pueden hacer algo por esta gente, y sabe que Él puede hacerlo, ¿no? ¿Qué es precisamente lo que dice María delante de lo que ha sido la respuesta de Jesús? Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Una frasecita que trasciende la escenografía de Caná de Galilea y se convierte precisamente en la referencia de un quehacer que solo puede surgir cuando se ha comprobado la eficacia de la palabra desde la reflexión, desde la meditación, desde la asimilación de la palabra. Y por lo tanto, entonces, el hagan lo que Él les diga garantiza que lo que me vas a decir, Jesús, va a dar resultado en cuanto a la obediencia que yo tenga a lo que tú me dices que haga. En ese momento, para la intención
llamémoslo así, particular de esa fiesta, Jesús ordena que se llenen 6 tinajas de agua y que las lleven al encargado de la fiesta. Y este se da cuenta que el agua, no lo sabía que era agua, sin embargo se da cuenta que el contenido de las tinajas es el vino perfecto, el vino de mejor calidad que se ha servido. Pero, vuelvo a repetir, trasciende la escenografía de Caná para decirnos la eficacia de la palabra en nosotros y por lo tanto entonces el eco de María. Hagan lo que Él les diga, buscan la paz, hagan lo que Él les diga, buscan la justicia, hagan lo que Él les diga, buscan que de verdad hay una historia nueva, una sociedad nueva, hagan lo que Él les diga. Tú, donador de la paz, tú, dador de la paz, el día de la Pascua, confirmas con tu triunfo que lo que tú has dicho es precisamente el camino que construye la paz. Y por eso orientas nuestro esfuerzo, orientas nuestra inteligencia, orientas nuestro quehacer a vivir la experiencia de la palabra para que entonces de verdad construyamos esa realidad que tanto deseamos en nuestra sociedad y en nuestra historia. Empezar un año es empezar un tiempo esperanzador, siempre trae esperanza. Y deberíamos de verlo así. Por eso es que no vale la pena estar poniendo atención a adivinaciones, a disque profecías, a horóscopos, porque es adquirir angustias anticipadas, miedos anticipados, ¿no? Es adquirir una situación de conflicto, de una libertad que es precisamente el don precioso que gobierna nuestra vida y que no puede ser manipulada por adivinaciones, profecías, o horóscopos o cosas por el estilo, porque lo único que harían es trastornar la posibilidad de una construcción de paz que solo puede nacer de la disponibilidad libre del hombre, que sabe manejar su vida, que sabe manejar su inteligencia, que sabe manejar sus dones. Creer en esas cosas ofende profundamente a Dios, porque si hay alguien que respeta la libertad que nos ha dado, es Dios mismo, para que seamos protagonistas, para que seamos constructores, para que seamos también nosotros cooperadores, para que seamos también nosotros entonces corresponsables de la construcción, no solo de nuestra vida y de los destinos que queremos para ella, sino también de la historia de la sociedad. Por eso mismo entonces no es hacer caso a habladurías, sino hacerle caso a la palabra anunciada, a eso que Dios ya ha revelado y que solo precisamente exige de parte nuestra ese saber meditar, ese saber asimilarla, ese saber hacer la realidad de nuestra vida. Y entonces vemos a la maestra de la escucha y de la obediencia a la palabra también diciéndonos desde su misma experiencia: hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que podríamos decir para este año. ¿Tenemos expectativas? Claro que sí. Queremos tener precisamente una visión distinta y nueva de vida, lógico. Quisiéramos que se realizaran en nosotros ciertas metas que sabemos que darían satisfacción a nuestra vida, ojalá las tengamos, Y entonces, ¿cómo las realizamos? Desde el empeño de todos los días, desde el empeño precisamente honesto, sincero, desde el empeño de descubrir el don de la vida como el escenario de esa posibilidad y alumbrada, iluminada por la verdad, esa verdad que es la palabra, que ahora se nos dice: hagan lo que Él les diga. Y ahí estará precisamente la construcción de esto nuevo que queremos para nosotros. Claro que también está todo aquello que rodea nuestra disponibilidad, pero es que hay dificultades, pero es que hay problemas, pero es que hay obstáculos, claro que los hay. Pero ¿estamos solos en el camino? No, no lo estamos. Y ahí precisamente el sentido solidario del amor fraterno, El amor fraterno es parte de ese descubrimiento de la palabra que nos invita a amarnos como hermanos, Y por lo tanto, el amor fraterno hace posible que también yo pueda contar con mi hermano y con mi hermana para poder llevar adelante mis intenciones, Claro que a veces solos no podemos, pero está precisamente esta disponibilidad desde la comunión y el amor, y que al mismo tiempo es la mediación por medio de la cual Dios también labora y hace posible su obra en la vida de todos nosotros. Y está Él, y está Él
Me gusta esta frase de San Juan de la Cruz: cuando tú creas y estés seguro de haber hecho lo humanamente posible, por amor a ti, Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Entonces también está Él, en su disponibilidad. Pero la certeza de que hice lo posible es lo que me tiene que tranquilizar, es lo que me tiene que dar la posibilidad de brincar hacia la confianza en ese Dios que es bueno, que no nos deja, en aquel que nos dijo: voy a estar contigo todos los días hasta el final. Y lo cumple, porque ha estado entre nosotros. Acabamos de vivir esta experiencia de cercanía, de intimidad, en esta hora santa, que significó para muchos, estoy seguro, una acción de gracias, pero también una esperanza. Hoy, Señor, te pongo este nuevo tiempo en tus manos. Y hablamos del tiempo, pues, y hablamos del tiempo. ¿Cómo quiere Jesús que lo manejemos? Fácil. Jesús quiere que manejemos el templo precisamente desde la disponibilidad del presente. Dice: ¿qué se preocupa por las cosas del mañana? Ya el mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué se preocupan por las cosas del mañana? Ya el mañana traerá sus propias preocupaciones. Es el hoy. El hoy es el don del presente, que precisamente nos permite poner en juego todo aquello que queremos que pueda realizar lo del mañana. No sabemos del mañana, pero tampoco somos irresponsables delante del mañana. Pero sin embargo, el esfuerzo del hoy hace posible que el mañana tenga un mejor sentido, tenga una mejor disponibilidad, sea mejor que el día de hoy. Por eso, como la sabiduría del Evangelio nos pone manejar el tiempo, manejándolo hoy, manejándolo hoy. ¿Qué se preocupan del mañana? El mañana traerá sus propias preocupaciones. La vida del hoy, que no es irresponsabilidad sobre el mañana, no, es el empeño de construir el mañana, pero es el hoy que aprovechamos, es el hoy favorable para hacer las cosas. Y entonces escuchamos pues a María: hagan lo que Él les diga. Y la voz del Papa se ha hecho oír, precisamente invitándonos a que delante de esta Jornada Mundial por la Paz creamos en la no violencia, dice el Papa. Nos invita a la no violencia, a retomar precisamente esa doctrina que es eficacísima, porque para pelear se necesitan dos, pero si yo no peleo contigo, pelea solo. Entonces la no violencia mitiga, la no violencia genera por lo menos un espacio de posibilidad de diálogo, la no violencia genera también la posibilidad de una reflexión y de un mirar distinto. El Papa nos invita entonces, delante de la Jornada Mundial de la Paz, a retomar precisamente esa disponibilidad a la no violencia. Y entonces volvemos otra vez a insistir: ¿dónde ejercitamos eso? Empecemos en casa, empecemos en casa. Es ahí donde nosotros ejercitamos lo que en realidad va a ser nuestro empeño del reino de Dios fuera del hogar, en el mundo, en la sociedad, en la historia, donde nos toca vivir, donde nos toca actuar. Y por lo tanto, experimentemos la posibilidad de dialogar, la posibilidad de calmarnos, la posibilidad de respirar, la posibilidad de contar hasta 100 si es posible. Experimentemos la tolerancia, el saber escuchar, el no imponer razones, el no imponer voluntades, sino simple y sencillamente saber expresarnos desde lo que yo puedo contribuir para que en casa las cosas sean mejor. Y entonces sabré descubrir la eficacia de esa palabra, que seguirá siendo entonces donación de la paz verdadera, donación de la paz que solo Dios puede dar. Pues bien, que nuestros deseos, que nuestras expectativas para este año se cumplan, se cumplan. Estamos en las manos de Dios, ahí estamos muy bien, ahí estamos muy bien. Santa Teresa nos invitaría en esta noche, delante de la expectativa del año nuevo, al nada te turbe, nada te espante, ¿no? Dios no se muda, ¿no? La paciencia todo lo logra, solo Dios basta.
Solo Dios basta, y que eso sea entonces la riqueza más grande que podamos conservar en nuestro corazón para consolarnos, esperanzarnos, fortalecernos delante de este tiempo nuevo que amanece bajo el manto protector de María, la Madre del Señor, la portadora de la palabra. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.